Carmen Rodríguez estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, distraídamente organizando retazos de tela de colores. A través de las finas cortinas se filtraba la suave luz de la mañana de mayo, jugando con las facetas del jarrón de cristal, un regalo de amigos por su último cumpleaños. Mañana cumpliría 32 años, pero la celebración inminente le provocaba más ansiedad que alegría. ¿Carmen, otra vez soñando despierta? Sonó la voz de su marido a sus espaldas. Miguel se acercó y la abrazó por los hombros. Alto, con cabello castaño oscuro y pensativos ojos marrones, siempre le recordaba al protagonista de una película romántica. Ahora, sin embargo, en su rostro se notaba el cansancio, resultado de noches sin dormir y la constante tensión de los últimos meses. Solo pienso en el día de mañana. Carmen se volvió hacia él con una débil sonrisa. Tu madre ya me ha comunicado que se encargará de la cena festiva. El rostro de Miguel se tensó momentáneamente, pero rápidamente recuperó su expresión serena. Mamá solo quiere ayudar. Ya sabes cuánto le gusta cocinar. Carmen sabía algo muy distinto. En 3 años de matrimonio había llegado a conocer bien a su suegra, Elena Martínez, una mujer autoritaria con una postura impecable y una fría mirada de ojos grises. Desde que Carmen apareció en su gran casa de 2 plantas en las afueras de la ciudad, inmediatamente sintió recelo y antipatía por parte de la madre de Miguel. Por supuesto, asintió Carmen, no queriendo iniciar otra discusión. Valoro sus esfuerzos. Miguel le apretó la mano agradecido. Entendía perfectamente la complejidad de la situación, pero, como su padre, Francisco, prefería no entrar en confrontación directa con Elena. Suave e intelectual, Francisco después de 35 años de matrimonio se había acostumbrado a ceder en todo a su dominante esposa, y Miguel, habiendo crecido en ese ambiente, inconscientemente había adoptado el modelo de comportamiento de su padre. Tengo que irme a trabajar. Miguel besó a Carmen en la frente. No olvides que esta tarde vamos a elegir un regalo para papá. Cuando su marido cerró la puerta tras de sí, Carmen suspiró profundamente. Hace 3 meses, Miguel había perdido su puesto como arquitecto principal en una prestigiosa empresa. La crisis económica había llevado a reducciones de personal y Miguel, a pesar de su talento y experiencia, se encontró entre los despedidos. Ahora trabajaba en una pequeña empresa constructora por mucho menos dinero, y Elena no perdía la oportunidad de insinuar que todos los problemas de su hijo eran culpa de su esposa, que lo distraía con sus fantasías de diseñadora. Carmen cerró el álbum con bocetos y se acercó al espejo. Facciones finas, grandes ojos verdes, cabello castaño recogido en un moño despreocupado, siempre se había considerado común, pero Miguel afirmaba que se enamoró de ella a primera vista precisamente por esta belleza espiritual. Se conocieron en una exposición de arte contemporáneo hace 4 años. Carmen entonces apenas comenzaba su carrera como diseñadora de interiores y Miguel ya era un exitoso arquitecto. Su romance se desarrolló rápidamente y al cabo de 1 año se casaron, a pesar de la evidente desaprobación de Elena, que soñaba con ver junto a su hijo a la hija de una amiga universitaria suya, que trabajaba como notaria y procedía de una familia respetable. El sonido del teléfono sacó a Carmen de sus recuerdos. Hola, Carmen. Resonó en el auricular la alegre voz de su mejor amiga Lucía. ¿Cómo estás de ánimo para tu cumpleaños? ¿Sinceramente? Fatal, confesó Carmen. Elena ha tomado el control de la celebración. Oh, pobrecita. En la voz de Lucía resonó una sincera compasión. Pero no te preocupes, los chicos y yo estaremos contigo. Por cierto, ya te he comprado un regalo increíble. Después de hablar con su amiga, el ánimo de Carmen mejoró un poco. Decidió utilizar el tiempo que le quedaba antes de encontrarse con Miguel para trabajar en un nuevo proyecto, el interior de una habitación infantil para una familia de clientes que esperaban su segundo hijo. Al bajar al primer piso, encontró en la cocina a Francisco, que se estaba preparando un té. Buenos días, Carmen, sonrió cálidamente su suegro. ¿Un té?
A diferencia de su esposa, Francisco siempre había tratado a Carmen con genuina amabilidad. Antiguo profesor de literatura, ahora jubilado, pasaba la mayor parte de su tiempo en su despacho entre libros o en el jardín, donde cultivaba variedades raras de rosas. Gracias, con mucho gusto, Carmen se sentó a la mesa. ¿Cómo va tu nuevo proyecto? Se interesó Francisco, poniendo delante de ella una taza de aromático té. Lento pero seguro, sonrió Carmen. Los clientes son muy exigentes, pero interesantes. Estaban hablando de libros, arte y las últimas noticias de la ciudad cuando Elena apareció en la cocina. Como siempre impecablemente vestida, con un peinado y maquillaje perfectos, miró a su nuera con frialdad. Carmen, espero que no hayas olvidado que mañana espero a los invitados a las 6 de la tarde, su tono no admitía objeciones. Y, por favor, ponte algo más apropiado que la última vez. Por supuesto, Carmen intentó mantener la calma, aunque por dentro hervía de indignación. La última vez llevaba un elegante vestido de un conocido diseñador, pero su suegra siempre encontraba algo que criticar. Y no olvides quitar tus materiales creativos del salón, Elena frunció los labios. Mañana vendrá gente importante. Cuando su suegra salió, Francisco sonrió con culpabilidad. No le hagas caso, Carmen. Simplemente Elena se preocupa por la impresión. Lo entiendo, le interrumpió Carmen, aunque por dentro se sentía indignada. Durante los últimos 3 años había intentado constantemente complacer a Elena, esperando ganar si no su amor, al menos su respeto. Pero todos sus intentos se estrellaban contra el muro helado de prejuicios. Por la tarde, mientras elegía con Miguel un regalo para su suegro, Carmen compartió sus preocupaciones. Ya no puedo más, Miguel. Haga lo que haga, para tu madre nunca seré lo suficientemente buena. Miguel suspiró profundamente. Carmen, simplemente superemos este periodo difícil. Mamá está preocupada por mi despido, por los problemas financieros. Es de la vieja escuela, necesita tiempo para aceptar los cambios. Mirando a los ojos de su amado esposo, Carmen entendía que él creía sinceramente en sus palabras. Pero también sabía que no se trataba de un periodo difícil, Elena nunca la aceptaría como parte de la familia. Y su cumpleaños de mañana, probablemente, se convertiría en otro campo de batalla en su interminable guerra fría. La mañana del cumpleaños de Carmen comenzó con agitación. Elena comandaba en la cocina desde temprano, dando órdenes a la ayudante que habían contratado e ignorando cualquier ofrecimiento de ayuda por parte de la cumpleañera. Gracias, Carmen, pero me las arreglaré sola, dijo fríamente su suegra cuando Carmen se ofreció a cortar verduras para la ensalada. Mejor ocúpate de tu aspecto. Vendrán los Navarro y los Gómez. Los Navarro y los Gómez eran viejos amigos de la familia Rodríguez, representantes de ese público respetable frente al cual, en opinión de Elena, su nuera parecía fuera de lugar con su estilo bohemio. Está bien, Carmen asintió tranquilamente y salió de la cocina, sintiendo cómo crecía la irritación en su interior. En el dormitorio la esperaba Miguel con una pequeña caja de terciopelo en las manos. «Feliz cumpleaños, querida», la besó tiernamente y le entregó el regalo. Dentro había unos elegantes pendientes con esmeraldas, piedras que combinaban perfectamente con el color de sus ojos. «Miguel, son preciosos». Carmen admiraba la joya con entusiasmo. Pero, habíamos acordado no gastar mucho dinero en regalos este mes. Miguel sonrió tímidamente. He estado ahorrando para ellos desde el otoño. Quería hacerte un regalo especial. Conmovida, Carmen abrazó a su marido. En momentos como este entendía por qué soportaba todas las incomodidades de vivir con sus suegros, por Miguel, por su amor y cuidado. A las 6, la casa se llenó de invitados. Vinieron no solo los ceremoniosos amigos de los Rodríguez mayores, sino también los colegas de Carmen del estudio de diseño, sus amigas Lucía y Ana, así como varios amigos comunes con Miguel. La atmósfera en el salón era tensa, 2 grupos completamente diferentes tenían dificultades para encontrar temas comunes de conversación.
Elena, deslumbrante en su traje azul oscuro, interpretaba el papel de amable anfitriona, pero cada uno de sus comentarios hacia los amigos de Carmen contenía un desprecio apenas disimulado. Especialmente se ensañaba con Lucía, una rubia vibrante con la profesión creativa de fotógrafa que, en opinión de la suegra, influía negativamente en su nuera. «¡Qué fiesta tan maravillosa!», comentó Lucía con sarcasmo apenas disimulado, acercándose a Carmen con una copa de vino. «Tu suegra se ha superado a sí misma». Carmen solo suspiró. Sentía cómo crecía la tensión y temía que la velada terminara en catástrofe. Cuando llegó el momento de la cena festiva, Elena entró solemnemente en el comedor con una enorme tarta decorada con velas. «Queridos invitados», comenzó, levantando una copa de champán, «hoy nos hemos reunido para celebrar el cumpleaños de Carmen, que desde hace 3 años forma parte de nuestra familia». El tono social de su voz no podía ocultar la frialdad con la que pronunciaba estas palabras. Siguió un largo relato sobre los logros de su hijo Miguel, sobre lo prometedor que era su futuro hasta hace poco, y sobre lo importante que es en tiempos difíciles poner los intereses familiares por encima de las ambiciones personales. Carmen sentía como el rubor le subía a la cara. Eran claras insinuaciones de que era ella, con su profesión poco seria de diseñadora, quien distraía a Miguel de su carrera y se había convertido en la causa de su despido. «Propongo un brindis por la cumpleañera», concluyó su discurso Elena con una sonrisa forzada. «Y porque el próximo año por fin tengamos nietos en nuestra familia». La última frase fue dicha con especial énfasis, otra cuestión dolorosa que su suegra planteaba en cada ocasión conveniente, sin saber que Carmen y Miguel llevaban más de 1 año intentando concebir sin éxito. Después del brindis comenzó la entrega de regalos. Los amigos de Carmen le regalaron un conjunto de materiales profesionales de diseño, libros de arte y entradas para una exposición de diseño contemporáneo en la capital. Elena examinaba escépticamente cada regalo, sin ocultar su opinión sobre el despilfarro de dinero. Cuando llegó el turno del regalo de la propia Elena, le entregó a Carmen una gran caja plana. «Espero que esto te ayude a verte, apropiada en los encuentros oficiales». Dentro había un austero traje de negocios en tonos oscuros, lo opuesto al estilo brillante y creativo de Carmen. «Gracias, Elena», Carmen sonrió forzadamente, luchando contra el deseo de expresar todo lo que pensaba sobre la adecuación y los interminables intentos de su suegra por cambiarla. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los amigos de Miguel, ligeramente ebrio, comenzó a hablar sobre el nuevo proyecto de Carmen, el diseño de un restaurante de moda en el centro de la ciudad. «A nuestra Carmen pronto la conocerá toda la ciudad», declaró entusiasmado. «Tanto talento desperdiciado a la sombra de su marido, y ahora por fin se está revelando». Elena palideció ante estas palabras. Su mirada, dirigida a su nuera, estaba llena de ira glacial. «Sí. Es muy conveniente construir una carrera a costa de los problemas del marido», siseó entre dientes, pero lo suficientemente alto para que todos los presentes la oyeran. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Carmen sintió cómo se le encogía el corazón ante la injusticia de la acusación. Todos estos años ella había apoyado a su marido, y ahora, cuando finalmente recibía reconocimiento en su profesión, su suegra la humillaba públicamente. «Elena», pronunció Carmen, en voz baja pero firme, «nunca he construido mi carrera a costa de Miguel. Al contrario, siempre he». «No me interrumpas», la cortó bruscamente su suegra. «Todos estos años lo único que has hecho es sacar dinero a mi hijo para tus fantasías, y cuando perdió su trabajo por tus constantes demandas de atención, decidiste que había llegado tu momento estelar». Miguel intentó intervenir. «Mamá, por favor, ahora no». «No, ahora». Elena estaba fuera de sí de rabia. «Siempre supe que esta chica no era para ti. Ha arruinado tu carrera, y ahora». «Basta». Carmen se levantó de la mesa, temblando de indignación. «No le permitiré que me insulte en mi casa, en mi cumpleaños». «¿Tu casa?». Elena sonrió con desprecio.
Esta casa pertenece a nuestra familia desde hace 40 años, y tú aquí eres simplemente una invitada a la que se tolera por cortesía. La escena que siguió quedó grabada para siempre en la memoria de Carmen como el momento más humillante de su vida. Elena, sin controlarse, se acercó a ella y la golpeó en la cara con tanta fuerza que Carmen se tambaleó. «¡Mamá!», gritó Miguel, corriendo hacia su esposa. Francisco, palideciendo, se llevó la mano al corazón. En la habitación se desató el caos, unos intentaban calmar a Elena, otros apoyaban a la conmocionada Carmen. «No me quedaré aquí ni un minuto más», susurró Carmen, presionando su mano contra la mejilla ardiente. «Ni un minuto». Salió corriendo del comedor, acompañada por Lucía y Ana, y se encerró en el dormitorio. Las lágrimas de ofensa y humillación corrían por su rostro mientras sus amigas intentaban consolarla. Poco después, Miguel llamó a la puerta. Su rostro estaba pálido y demacrado. «Carmen, yo». «No digas nada», le interrumpió Carmen. «Solo dime, ¿te quedas aquí o te vienes conmigo?». Miguel parecía destrozado. Abajo, su madre sollozaba histéricamente, su padre intentaba hacerla entrar en razón, y los amigos, desconcertados, se marchaban a sus casas. «No puedo dejarlos ahora», comenzó él. «Así que te quedas», Carmen sonrió amargamente. «Como siempre». Rápidamente recogió las cosas más necesarias, ignorando las protestas de Miguel y sus promesas de que todo se arreglaría. Lucía le ofreció pasar la noche en su casa, y Carmen aceptó con gratitud. Al abandonar la casa donde había pasado 3 años de su vida, Carmen sentía una extraña mezcla de desesperación y alivio. Algo dentro de ella se había roto, pero al mismo tiempo había nacido la determinación de no permitir jamás que la humillaran ni Elena ni nadie más. La noche en casa de Lucía transcurrió para Carmen entre lágrimas y conversaciones. Su amiga, conocida por su franqueza, no ocultaba su opinión. «Carmen, desde el principio te dije que ese paraíso familiar acabaría mal. Esa víbora de Elena nunca te aceptará. Y, sinceramente, tu Miguel tampoco es muy valiente, siempre buscando compromisos donde debería simplemente defender a su esposa». Carmen defendía a su marido, explicando su comportamiento por las complicadas relaciones con su madre y el deseo de no lastimar a su padre, pero en el fondo entendía que su amiga tenía razón. Durante los 3 años de convivencia con los padres de Miguel, cada vez más a menudo se sorprendía pensando que su matrimonio se estaba convirtiendo en un extraño triángulo, donde la palabra decisiva siempre quedaba en manos de su suegra. Por la mañana llegó un mensaje de Miguel: «Perdona lo de ayer. Mamá se sintió mal, tuvimos que llamar al médico. Hablemos cuando te calmes. Te quiero». «Ya empieza», resopló escépticamente Lucía cuando Carmen le mostró el mensaje. «Ahora vendrá el esquema clásico: mamá enfermó, papá preocupado, y tú, como una egoísta sin corazón, debes perdonarlo todo y volver». «No cedas, Carmen». Carmen no respondió al mensaje de su marido. Sentía que necesitaba tiempo y espacio para reflexionar sobre lo ocurrido y tomar una decisión sobre su futuro. Afortunadamente, tenía una agenda llena de citas con clientes para los próximos días, lo que la ayudaba a distraerse de los problemas domésticos. Esa misma tarde, Miguel vino a casa de Lucía. Se veía exhausto, con oscuras ojeras. «Carmen, tenemos que hablar», dijo cuando Lucía discretamente los dejó solos en la sala. «Lo que pasó ayer es imperdonable, ¿y yo?». «¿Imperdonable?». Carmen sonrió amargamente. «Tu madre me humilló delante de todos nuestros amigos, me golpeó, y tú ni siquiera tuviste la fuerza para defender a tu esposa. ¿Y ahora vienes con cara de culpable para que yo finja nuevamente que todo está bien?». «No entiendes», Miguel se frotó la cara con cansancio. «Mamá realmente se sintió mal después de que te fuiste. Tiene la tensión alta, el médico le recetó reposo. Papá la está cuidando, pero él mismo apenas se mantiene en pie. ¿Y yo debo volver y fingir que no ha pasado nada?». En los ojos de Carmen brillaron lágrimas. «Miguel,
ya no puedo vivir en esta pesadilla. Durante 3 años he soportado humillaciones, he intentado encontrar un lenguaje común con tu madre, he ignorado sus desplantes. Pero ayer cruzó todos los límites. Miguel guardó silencio, sin saber qué responder. Amaba a Carmen, pero años de vivir bajo el mismo techo con una madre dominante le habían enseñado a evitar conflictos abiertos y a buscar compromisos incluso donde no podía haberlos. Alquilemos un apartamento, propuso finalmente. Mudémonos de casa de mis padres, comencemos a vivir por nuestra cuenta. Hablaré con ellos. Ya me has prometido eso 100 veces, negó con la cabeza Carmen. Y cada vez surgían razones por las que no podíamos mudarnos, ya fuera una reforma en la casa de tus padres, dificultades financieras o la salud de tus padres. Esta vez será diferente, insistió Miguel. Después de lo de ayer entendí que no podemos seguir viviendo con mis padres. Está destruyendo nuestro matrimonio. Carmen miró largamente a su marido, tratando de entender cuán sinceras eran sus promesas. Al final, a pesar de todo lo ocurrido, lo amaba y quería creer que aún podían salvar su matrimonio. Está bien, dijo después de una larga pausa. Pero no volveré a vuestra casa. Me quedaré con Lucía por ahora, y tú busca un apartamento. Y, Miguel lo miró directamente a los ojos, esta es nuestra última oportunidad. Si tu madre vuelve a interponerse entre nosotros, me iré para siempre. Miguel la abrazó, prometiendo que todo se arreglaría, pero Carmen sentía que su relación ya no sería la misma. Se habían dicho y hecho demasiadas cosas, la discusión de ayer había dejado heridas demasiado profundas. Después de que su marido se marchara, Carmen no pudo dormir durante mucho tiempo. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su cabeza, provocando ora lágrimas de ofensa, ora ataques de ira. Especialmente le dolieron las palabras de su suegra sobre que supuestamente ella había arruinado la carrera de Miguel, una acusación injusta, especialmente considerando cuánta fuerza y energía había gastado Carmen apoyando a su marido después del despido. Por la mañana, la ira había desplazado completamente la ofensa. Carmen entendió que no podía simplemente olvidar y perdonar lo ocurrido. Elena debía entender que sus acciones tenían consecuencias. Y entonces en la mente de Carmen maduró un plan de venganza, ingenuo e incluso infantil, pero que daba salida a la indignación acumulada. Sabía que su suegra todos los miércoles iba a una reunión de su club de lectura, que generalmente duraba hasta tarde. Francesco en ese tiempo solía visitar a un viejo amigo, un profesor de literatura que vivía al otro lado de la ciudad. Miguel hoy debía quedarse hasta tarde en el trabajo por un proyecto urgente. La casa estaría vacía, y Carmen tendría la oportunidad de llevar a cabo su pequeño acto de venganza. El objeto de su venganza era el lujoso macizo de peonías de variedades raras, del que Elena se enorgullecía más que de nada en el mundo. Estas flores eran su pasión, encargaba bulbos de viveros especializados, cuidaba meticulosamente cada planta y regularmente ganaba en exposiciones florales de la ciudad. Carmen había escuchado muchas veces cómo su suegra contaba con orgullo a los invitados sobre su colección, especialmente sobre una rara variedad de peonías de color burdeos oscuro, traídas de Japón. El miércoles, exactamente 4 días después del fatídico cumpleaños, Carmen llegó a la casa de los Rodríguez. Específicamente eligió una hora cuando nadie debería estar en casa, pero aún así miraba nerviosamente a su alrededor mientras abría la puerta del jardín con su llave. En una pequeña bolsa llevaba tijeras de jardín y guantes, los instrumentos de su venganza. El macizo de peonías estaba situado en el patio trasero, oculto de las miradas curiosas de los vecinos por un alto seto. Al acercarse, Carmen vaciló por un momento. Nunca antes había cometido actos semejantes, y una voz interior le instaba a detenerse, a no rebajarse a una venganza mezquina. Pero el recuerdo de la bofetada, de la humillación pública, de la fría ira en los ojos de su suegra, todo esto ahogaba la voz de la razón. «Perdona, Francisco», susurró Carmen, poniéndose los guantes. Sabía que su suegro, aunque no participaba en el cultivo de las peonías, también amaba estas flores.
Eligiendo el arbusto más exuberante, ese mismo, el japonés, con flores de color burdeos oscuro, Carmen se arrodilló y comenzó a cavar a su alrededor. Decidió arrancar la planta de raíz, para que ya no pudiera salvarse. La pala de jardín entraba fácilmente en la tierra suelta y bien cuidada. De repente, el metal de la pala golpeó algo duro. Carmen frunció el ceño, no esperaba encontrar un obstáculo tan cerca de la superficie. Apartando cuidadosamente la tierra con las manos, descubrió algo liso y de vidrio. Excavando un poco más, Carmen se sorprendió al darse cuenta de que había encontrado un frasco de cristal. Era un viejo frasco de 3 litros, cerrado con una tapa metálica y cuidadosamente envuelto en varias capas de polietileno. Carmen, olvidando sus planes de venganza, limpió curiosamente su hallazgo de tierra. A través del vidrio se podían distinguir algunos papeles en el interior. Mirando a su alrededor, Carmen decidió abrir el frasco. La tapa cedió con dificultad, emitiendo un característico chasquido. Dentro efectivamente había papeles, sobres amarillentos por el tiempo, atados con una descolorida cinta azul. En cada sobre había escrita una dirección con una caligrafía cuidada y en la esquina aparecían sellos postales. El corazón de Carmen latió más rápido cuando vio el nombre en uno de los sobres, a Elena Martínez. Martínez era el apellido de soltera de su suegra. Carmen lo sabía por las conversaciones familiares. Resultaba que estas cartas pertenecían a Elena. Experimentando sentimientos mixtos de curiosidad y culpa, Carmen sacó uno de los sobres. Había sido enviado desde Barcelona en 1987, el año en que nació Miguel. El remitente era un tal Víctor Salgado. Abrir una carta ajena de hace 37 años parecía incorrecto, pero la curiosidad ganó. Carmen extrajo con cuidado la hoja de papel doblada y comenzó a leer. Querida Elena, recibí tu carta y no puedo contener mi alegría. Un hijo. Hemos tenido un hijo. Inmediatamente pedí permiso en el trabajo y quise correr a Madrid a tu lado, pero entiendo que ahora es imposible. Tu marido no debe sospechar nada, especialmente ahora que el niño ya ha nacido. Sé que estoy siendo egoísta al insistir en que lo llames Miguel, como soñábamos, pero no puedo evitarlo. Es el único vínculo que tendré con mi hijo. Carmen se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veían sus ojos. No puede ser. ¿Miguel era hijo no de Francisco, sino de algún Víctor Salgado de Barcelona? Era tan increíble que parecía una pesadilla. Con manos temblorosas, rápidamente revisó las otras cartas. Todas eran del mismo Víctor y todas dirigidas a Elena. Por las fechas, Carmen entendió que la correspondencia había comenzado aproximadamente un año antes del nacimiento de Miguel y continuó durante unos 5 años después. De las cartas emergía la historia de un romance secreto entre Elena, entonces la joven esposa del profesor de literatura Francisco Rodríguez, y un estudiante de doctorado de Barcelona, Víctor Salgado. Se conocieron en una conferencia científica y su apasionado romance duró varios años, a pesar de la separación geográfica. Miguel fue fruto de este amor secreto, pero Elena decidió quedarse con su marido, quien ni siquiera sospechaba que estaba criando al hijo de otro hombre. Carmen no notó cómo voló el tiempo. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso cuando oyó el sonido de la puerta del jardín abriéndose. Rápidamente escondió las cartas de vuelta en el frasco, miró alrededor en pánico, buscando un lugar donde ocultar su hallazgo. Decidiendo que devolverlo a la tierra ahora era demasiado arriesgado, Carmen metió el frasco en su bolso y se escondió detrás de un gran arbusto de lilas. ¿Carmen? ¿Estás aquí? Sonó la voz de Francisco. Ella se sobresaltó. Su suegro había regresado antes de lo habitual. No había nada que hacer, tuvo que salir de su escondite. Hola, Francisco. Carmen trató de hablar con calma, aunque su corazón latía de miedo y emoción. Su suegro la miró con sorpresa. Carmen, ¿qué haces en el jardín? Pensé que estabas viviendo con tu amiga. Yo, vine a recoger algunas de mis cosas, mintió rápidamente Carmen. Y decidí,
despedirme del jardín. Sabes, yo también me encariñé con este lugar. En los ojos de Francisco apareció un destello de tristeza. Entiendo. Todos te echamos de menos, Carmen. Especialmente Miguel. Lo sé, Carmen sentía cómo se sonrojaba de vergüenza por su mentira y por lo que había planeado hacer con las flores favoritas de la familia. Tengo que irme. ¿Quizás te quedes a tomar té?, preguntó esperanzado su suegro. Elena no volverá hasta la noche y acabo de hornear tu tarta de manzana favorita. En otra ocasión, Carmen se dirigió apresuradamente hacia la salida, sujetando firmemente el bolso con el frasco de cartas. Saluda de mi parte, a todos. Saliendo de la propiedad, respiró profundamente. En sus manos tenía un secreto que podría cambiar la vida de toda la familia Rodríguez. Y ahora Carmen no sabía qué hacer con él. Al regresar al apartamento de Lucía, Carmen se encerró en la habitación de invitados y volvió a sumergirse en la lectura de las cartas. La historia que se le revelaba era al mismo tiempo banal y dramática. Una mujer joven, desilusionada en su matrimonio con un marido tranquilo e intelectual, se enamoró de un estudiante de doctorado brillante y ambicioso y perdió la cabeza. Su romance duró varios años, pero al quedar embarazada, Elena decidió quedarse con su marido legal, asegurando al niño estabilidad y bienestar financiero. Víctor no quería renunciar a su hijo y en sus cartas suplicaba a Elena que dejara a su marido, pero ella se mantuvo inflexible. Gradualmente su correspondencia se fue haciendo más esporádica, y la última carta, fechada en 1992, contenía una despedida. Víctor había recibido una oferta de trabajo en el extranjero y decidió comenzar una nueva vida. A Carmen le impresionó especialmente una de las cartas, escrita poco después del nacimiento de Miguel. Entiendo tu decisión de quedarte con tu marido por el bienestar de nuestro hijo. Pero no puedo resignarme a la idea de que nunca podré abrazarlo, enseñarle a montar en bicicleta, alegrarme de sus primeros logros. Elena, te lo ruego, envíame al menos una fotografía del pequeño. Quiero saber a quién se parece, a ti o a mí. A esta carta estaba adjunta una fotografía amarillenta de un hombre joven con cabello castaño oscuro y pensativos ojos marrones, ojos tan parecidos a los de Miguel. No cabía duda, Víctor Salgado era realmente el padre biológico de su marido. Carmen, ¿estás bien? La voz de Lucía tras la puerta sacó a Carmen de sus pensamientos. Ya es tarde, y ni siquiera has salido a cenar. Todo está bien, respondió Carmen, guardando apresuradamente las cartas en el frasco. Solo, estoy trabajando en un nuevo proyecto. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre su hallazgo. ¿Qué hacer con esta información? ¿Contarle a Miguel la verdad sobre su origen? ¿Usar las cartas como arma contra Elena? ¿O simplemente devolverlas a su lugar y olvidar esta historia? Por la mañana, después de una noche sin dormir, Carmen decidió hablar con su amiga. Lucía, necesito tu consejo, comenzó cuando se quedaron a solas durante el desayuno. Imagina que accidentalmente descubres un secreto muy personal de alguien que te ha ofendido. Un secreto que podría destruir su vida y sus relaciones con sus seres queridos. ¿Usarías esa información? Lucía miró atentamente a su amiga. ¿Esto tiene que ver con tu suegra?, preguntó directamente. Carmen, ¿qué has encontrado? Carmen dudaba, pero la necesidad de compartir su descubrimiento con alguien era demasiado fuerte. Sacó el frasco con las cartas y le contó a Lucía toda la historia, cómo planeaba destruir las peonías, cómo encontró las cartas y qué aprendió de ellas. Increíble. Fue todo lo que pudo decir Lucía cuando Carmen terminó su relato. Esto es como una telenovela. Así que el padre de tu Miguel no es ese tranquilo profesor de literatura, sino algún tipo de Barcelona. Según las cartas, sí, asintió Carmen. Y mi suegra ha estado engañando a su marido todos estos años, permitiéndole criar a un hijo que no es suyo. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué piensas hacer con esta información? Lucía miraba a su amiga con curiosidad. Carmen suspiró. No lo sé.
Una parte de mí quiere usar estas cartas para poner a Elena en su lugar. Que sepa lo que se siente cuando tu vida se pone patas arriba. Pero otra parte entiende que esto puede causar dolor a Francisco y a Miguel, que no tienen culpa de nada. Oye, ¿estás segura de que tu marido no sabe de esto? Preguntó pensativamente Lucía. ¿Quizás tu suegra se lo contó hace tiempo? Estoy segura, respondió firmemente Carmen. Miguel idolatra a su padre, dice que quiere ser tan sabio y bueno como él. Si supiera la verdad, su actitud sería completamente diferente. Lucía se encogió de hombros. Entonces decide tú misma. Personalmente, en tu lugar, haría sudar a esa bruja. Después de todo lo que te ha hecho, se merece una buena lección. Durante el día, Carmen volvió mentalmente a esta conversación muchas veces. Intentó trabajar en su proyecto de diseño de interiores, pero sus pensamientos regresaban constantemente a las cartas. Por la tarde llamó Miguel, había encontrado un apartamento adecuado para alquilar y quería mostrárselo a Carmen. Está cerca del centro, en un barrio tranquilo, contaba con entusiasmo. 2 dormitorios, una gran sala de estar, cocina con barra, debería gustarte. ¿Cuándo puedes venir a verlo? ¿Quizás mañana? Respondió distraídamente Carmen, pensando si debería contarle a su marido sobre su hallazgo. Excelente. Se alegró Miguel. Pasaré a buscarte alrededor de las 2. Y, Carmen, te echo mucho de menos. Yo también, respondió ella en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de todos los problemas, realmente extrañaba a su marido, sus veladas juntos, la sensación de cercanía que había entre ellos antes de que los conflictos familiares comenzaran a destruir su relación. Después de hablar con Miguel, Carmen tomó una decisión. No usaría las cartas como arma contra su suegra. Por muy desagradable que fuera Elena, revelar su secreto causaría dolor a personas inocentes, a Francisco, que durante todos estos años había amado y criado como propio al hijo de otro hombre, y a Miguel, cuya visión del mundo podría destruirse completamente con tal revelación. Pero tampoco podía simplemente devolver las cartas a su lugar. Demasiado grande era la tentación de usarlas en caso de que el conflicto con Elena estallara con renovado vigor. Decidió esconder el frasco en un lugar seguro y no contarle a nadie sobre su contenido por ahora. Al día siguiente, Miguel le mostró a Carmen el apartamento y le gustó. Habitaciones espaciosas y luminosas, grandes ventanas, ubicación conveniente, todo era exactamente como habían soñado. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió la esperanza de que su matrimonio aún pudiera salvarse si comenzaban a vivir separados de los padres de Miguel. ¿Cuándo podremos mudarnos? Preguntó, abrazando a su marido. La propietaria dice que ya desde la próxima semana, respondió Miguel, besándola en la coronilla. Solo necesitamos firmar el contrato y pagar por adelantado. Carmen, tengo la sensación de que estamos comenzando una nueva vida. Carmen sonrió, aunque dentro de ella aún persistía la ansiedad. ¿Podría un nuevo apartamento resolver sus problemas? ¿Los dejaría Elena en paz? ¿Les permitiría vivir su propia vida? ¿Y qué hacer con el secreto que accidentalmente había descubierto? Por la tarde, cuando regresaron al apartamento de Lucía, les esperaba una sorpresa. Francisco estaba sentado en la sala y conversaba animadamente con la dueña del apartamento. «¿Papá?», exclamó Miguel sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Quería hablar con Carmen», respondió Francisco en voz baja, y en sus ojos Carmen vio preocupación. «A solas, si es posible». Lucía discretamente se retiró a la cocina, y Miguel, tras dudar, la siguió. Francesco esperó hasta que estuvieron solos y dijo en voz baja. «Sé lo que encontraste en el jardín, Carmen». Vi las huellas de excavación bajo las peonías. El corazón de Carmen se detuvo. No esperaba tal giro de los acontecimientos. «Francisco, comenzó, pero su suegro la interrumpió suavemente. «No necesitas explicaciones.
Imagino lo que querías hacer con el macizo de Elena y entiendo por qué. Después de lo que ocurrió en tu cumpleaños, es difícil esperar otra reacción. Pero no es de eso de lo que quería hablar. Carmen, dime sinceramente, ¿leíste las cartas? Carmen asintió, incapaz de mentir a este buen hombre. ¿Y qué piensas hacer con esta información? En los ojos de Francisco había dolor, pero no ira. Nada, respondió Carmen honestamente. No quiero causar dolor a usted o a Miguel. Este secreto debe seguir siendo un secreto. Francisco la miró largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras, y luego dijo suavemente. Siempre lo supe, Carmen. Desde el principio. Estas simples palabras impactaron a Carmen profundamente. ¿Lo sabía? ¿Todo este tiempo? Pero ¿cómo? ¿Por qué? No podía encontrar las palabras. ¿Por qué me quedé con Elena y crié a un hijo ajeno como propio? Francesco sonrió tristemente. Porque la amaba. Y a Miguel lo amé desde el primer momento, a pesar de todo. ¿Sabes? A veces el amor no son palabras grandilocuentes ni apasionadas declaraciones, sino tranquilas decisiones diarias de permanecer al lado, incluso cuando es difícil. Carmen miró a su suegro con los ojos muy abiertos. Siempre lo había considerado un hombre débil, incapaz de enfrentarse a su dominante esposa. Pero ahora se le revelaba una historia completamente diferente, una historia de enorme fuerza espiritual y sacrificio. Elena nunca me lo confesó directamente, continuó Francisco. Pero lo deduje. Demasiadas pequeñas cosas no encajaban. Y luego, accidentalmente vi una de las cartas de ese. Víctor. Ella fue descuidada. Casi nos divorciamos entonces, pero después decidí quedarme. Por Miguel, que no tenía culpa de nada. Y por ella, porque a pesar de todo, no podía imaginar la vida sin Elena. ¿Y ella sabe que usted lo sabe? Preguntó Carmen en voz baja. Creo que lo sospecha, pero nunca lo hemos discutido, Francisco suspiró. ¿Entiendes, Carmen? A veces las personas crean muros a su alrededor para ocultar sus miedos y debilidades. Mi Elena no siempre fue tan fría y controladora. En su juventud estaba llena de vida, soñaba con ser artista. Pero la vida resultó diferente y se convirtió en la mujer que conoces, autoritaria, exigente, incapaz de reconocer sus errores. Eso no justifica cómo me trata, dijo Carmen firmemente. Por supuesto que no, asintió Francisco. No la estoy justificando, Carmen. Solo intento explicar. ¿Sabes por qué te tomó antipatía desde el principio? Carmen negó con la cabeza. Porque le recuerdas a ella misma en su juventud, talentosa, libre, llena de planes creativos. Vives la vida que ella una vez soñó. Y además, Francisco vaciló, pero luego continuó con decisión, te pareces mucho a la madre de Víctor. Vi su fotografía en una de las cartas. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Esta noticia impactó a Carmen tanto como todo lo demás. ¿Acaso la razón de la antipatía de Elena se ocultaba en su parecido físico con la madre de su antiguo amante? ¿Qué quiere de mí, Francisco? Preguntó Carmen directamente. Que guarde silencio sobre las cartas. Que se las devuelva. Quiero que le des una oportunidad a mi familia, respondió suavemente su suegro. No uses estas cartas como arma contra Elena, aunque se lo merezca. Esto destruiría no solo a ella, sino también a Miguel, que nos idolatra a ambos. Y, espero que tú y Miguel encontréis vuestro camino hacia la felicidad, aunque sea lejos de nosotros. Las lágrimas asomaron a los ojos de Carmen. En ese momento sintió por su suegro no solo respeto, sino un profundo apego y gratitud. Lo prometo, dijo, apretando su mano. Nadie verá estas cartas. Francisco suspiró aliviado y sorprendentemente abrazó con fuerza a su nuera. Gracias, Carmen. Siempre supe que eras buena persona. Cuida de Miguel y de ti misma. La semana siguiente, Carmen y Miguel se mudaron a su nuevo apartamento.
El proceso fue emocionante, por primera vez en 3 años estaban creando su propio espacio, libre del constante control de Elena. Carmen se dedicó con entusiasmo a la decoración del interior, utilizando sus habilidades profesionales y contactos. Miguel apoyaba todas sus ideas, feliz de ver el regreso de esa chispa creativa en los ojos de su esposa, que se había apagado durante el tiempo que vivieron con sus padres. Elena, al enterarse de la decisión de su hijo de mudarse, armó un escándalo monumental. Acusó a Carmen de echar de su hogar a su hijo, habló de la ingratitud de Miguel, que abandonaba a sus padres en un momento difícil, e incluso amenazó con desheredarlo. Pero, para sorpresa de Carmen, Miguel se enfrentó a su madre con firmeza por primera vez. «Mamá, soy un adulto y decido por mí mismo dónde y con quién vivir», dijo tranquila pero decididamente. «Os quiero a papá y a ti, pero mi familia es Carmen. Y si no puedes aceptarlo, el problema no está en ella, sino en ti». Elena quedó tan impactada por esta inesperada resistencia que se encerró en sí misma durante varios días, negándose a hablar con su hijo. Francisco venía a escondidas a ayudar con la mudanza, trayendo cosas e incluso ayudando económicamente, a pesar de las objeciones de su esposa. «No te preocupes por mamá», le decía a Miguel. «Se resignará cuando entienda que la alternativa es perderos a ambos para siempre». Las primeras semanas en el nuevo apartamento fueron para Carmen y Miguel un tiempo de renacimiento de su relación. Volvían a sentirse como una pareja enamorada, sin la constante sombra de Elena sobre sus vidas. Por las tardes cocinaban juntos, conversaban largamente sobre sus planes y sueños, redescubriendo uno en el otro aquellas cualidades que una vez los atrajeron. Carmen se sumergió completamente en el trabajo en nuevos proyectos, y Miguel, inspirado por los cambios en su vida personal, comenzó a buscar un trabajo más prometedor. Parecía que todos los problemas habían quedado atrás y su matrimonio había recibido una segunda oportunidad. El frasco con las cartas, Carmen lo escondió en un rincón apartado del trastero, decidida a no volver nunca a ese tema. Después de la conversación con Francisco, se reafirmó aún más en la idea de que este secreto debía permanecer enterrado. Pero el destino dispuso otra cosa. Una noche, mientras Carmen trabajaba hasta tarde en un proyecto urgente y Miguel no debía volver hasta la mañana siguiente de una reunión fuera de la ciudad, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Elena, pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. Carmen nunca había visto a su suegra en tal estado, siempre impecablemente vestida y peinada, ahora parecía desaliñada y completamente perdida. ¿Puedo entrar? La voz de Elena temblaba. Atónita, Carmen retrocedió en silencio, dejando pasar a su suegra al apartamento. Por su cabeza pasaban las suposiciones más terribles. ¿Le ha pasado algo a Miguel? ¿A Francesco? ¿Qué ha ocurrido?, preguntó, tratando de ocultar su preocupación. Miguel está en una reunión fuera, volverá por la mañana. Lo sé, respondió Elena en voz baja. He venido a verte a ti, Carmen. Esto fue tan inesperado que Carmen se quedó momentáneamente sin habla. En los 3 años que se conocían, Elena nunca había buscado contacto personal con ella. Pase, dijo finalmente Carmen, señalando hacia la sala. ¿Quiere un té? No, gracias. Elena se sentó en el borde del sofá, apretando un pequeño bolso entre sus manos. Guardó silencio largo rato, como reuniendo sus pensamientos, y luego de repente preguntó, ¿encontraste las cartas, verdad? Carmen sintió como la sangre se le iba de la cara. ¿Cómo lo sabía? ¿Acaso Francisco le había contado sobre su conversación? No. No sé de qué habla, intentó escapar Carmen, pero su voz sonaba poco convincente incluso para ella misma. No es necesario fingir, Elena sonrió amargamente. Francisco me lo contó todo. ¿Que encontraste las cartas bajo las peonías? ¿Que las leíste? Su voz tembló, y Carmen vio con asombro como una lágrima rodaba por la mejilla de su suegra. Sí, encontré las cartas, admitió finalmente Carmen. Pero no se las mencioné a nadie. Ni siquiera a Miguel.
Y no pensaba hacerlo. Lo sé, asintió Elena. Francisco dijo que diste tu palabra. Pero, ya no importa. Ya no tiene sentido guardar este secreto. ¿Qué quiere decir? Carmen se puso alerta. Elena abrió su bolso y sacó una hoja de papel doblada. Esta mañana recibí esta carta. De Víctor. Carmen contuvo la respiración. ¿Una carta del hombre cuyas misivas había leído recientemente? ¿Del verdadero padre de Miguel? Ha vuelto a España, continuó Elena, alisando el papel sobre sus rodillas. Después de tantos años en el extranjero. Y quiere ver a su hijo. ¿Pero cómo la encontró? Carmen no podía creer en tal coincidencia. A través de conocidos comunes, suspiró Elena. Víctor siempre fue persistente. En su momento, eso fue precisamente lo que me atrajo de él. Se calló, sumergiéndose en sus recuerdos, y luego miró a Carmen con inesperada franqueza. ¿Qué debo hacer, Carmen? Como le digo a Miguel que el hombre al que ha considerado su padre toda su vida, en realidad. ¿Está segura de que hay que decírselo? Preguntó Carmen con cautela. Quizás sea mejor. ¿Mejor seguir viviendo en la mentira? La interrumpió bruscamente Elena. Llevo demasiado tiempo viviendo así, Carmen. ¿Y sabes qué he comprendido? La mentira no protege, destruye. Me convirtió en esa horrible mujer que conoces, fría, controladora, siempre temiendo que la verdad salga a la luz. Carmen miraba a su suegra con los ojos muy abiertos. Por primera vez en todos los años que se conocían, Elena le hablaba como a una igual, sin desprecio ni arrogancia. Siempre te he envidiado, Carmen, confesó inesperadamente Elena. Tu libertad, tu talento, tu capacidad de ser tú misma. Todo lo que una vez perdí al elegir la seguridad y la estabilidad en lugar del amor. Francisco me dijo que usted una vez soñó con ser artista, dijo Carmen suavemente. Elena levantó la ceja sorprendida. ¿Recuerda eso? En su voz se deslizó un tono de ternura. Sí, estudiaba en la Facultad de Arte cuando conocí a Francisco. Él era tan diferente a los demás. Tranquilo, sabio, confiable. Pero en algún momento decidí que eso no era suficiente. Quería pasión, locura. Víctor apareció en mi vida como un huracán. Perdí la cabeza, me olvidé de todo lo demás. Sacudió la cabeza, como si no pudiera creer que le estaba contando todo esto a su nuera, a quien hasta hace poco despreciaba. Pero, habiendo comenzado a hablar, ya no podía detenerse. Cuando supe que estaba embarazada, Víctor me suplicó que dejara a mi marido. Me prometió el oro y el moro, me juró amor eterno. Pero tuve miedo. Francesco me daba lo que Víctor no podía darme, seguridad en el mañana. Y luego nació Miguel, y la vida finalmente se asentó. Víctor siguió escribiéndome durante varios años, pero gradualmente las cartas empezaron a llegar con menos frecuencia, hasta que cesaron por completo. Pensé que ese capítulo de mi vida estaba cerrado para siempre. Y ahora ha vuelto a aparecer, dijo Carmen pensativamente. Sí, Elena apretó nerviosamente la carta entre sus manos. Y no sé qué hacer. Francesco dijo que la decisión debo tomarla yo. Siempre ha sido demasiado noble. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Carmen intentaba asimilar todo lo que había escuchado. La mujer sentada frente a ella parecía una persona completamente diferente, no la autoritaria y fría suegra, sino una mujer confundida y vulnerable, enredada en sus propios errores. ¿Por qué ha venido a mí?, preguntó finalmente Carmen. ¿Qué quiere? Elena levantó hacia ella unos ojos llenos de lágrimas. Un consejo. Ayuda. No lo sé. Simplemente sentí que debía hablar contigo. Después de lo que descubriste en las cartas, después de todo lo que hemos pasado, titubeó. Carmen, tú conoces mejor a Miguel. ¿Cómo reaccionará si descubre la verdad? ¿Lo destruirá? Carmen respiró profundamente.
Era una pregunta difícil. Miguel idolatraba a su padre, un hombre que, como resultó, no era su padre biológico. Pero al mismo tiempo, era una persona fuerte, capaz de aceptar la verdad, por amarga que fuera. Creo que le dolerá, respondió Carmen honestamente. Pero lo superará. Especialmente si ustedes están a su lado. Todos ustedes, usted, Francisco, y Víctor, si Miguel quiere conocerlo. ¿Pero querrá? Elena parecía completamente perdida. ¿Y si me odia por esta mentira? Miguel la quiere, dijo Carmen con suavidad. Sí, necesitará tiempo para aceptar la verdad. Pero al final, estoy segura de que entenderá. Elena de repente tomó la mano de Carmen. Perdóname, dijo con inesperada sinceridad. Por todo. Por cómo te he tratado todos estos años. Por lo que pasó en tu cumpleaños. Fui injusta contigo. Cruel. Y no tengo excusa. Carmen estaba tan atónita por estas palabras que no supo qué responder de inmediato. Finalmente dijo en voz baja. No puedo decir que ya la he perdonado, Elena. Han sido demasiadas ofensas. Pero estoy dispuesta a intentar empezar de nuevo. Por Miguel. Y, quizás, por nosotras mismas. Elena asintió, entendiendo que por ahora no podía esperar más. Gracias, dijo simplemente, levantándose del sofá. Debo irme. Francisco me espera. Hemos decidido hablar juntos con Miguel cuando regrese. Ya en la puerta se volvió. Carmen, ¿podrías estar con él después de nuestra conversación? Creo que Miguel necesitará tu apoyo. Por supuesto, asintió Carmen. Iré tan pronto como me avisen. Después de que su suegra se marchara, Carmen permaneció sentada en silencio durante mucho tiempo, tratando de asimilar lo ocurrido. Hace apenas un par de semanas, su vida parecía destruida por esta mujer, y ahora de repente sentía una extraña conexión con ella, una conexión basada en la comprensión de las debilidades y errores humanos. Miguel regresó de la reunión fuera de la ciudad antes de lo planeado. Eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando llamó a Carmen. Hola, cariño. Ya estoy en la ciudad, llegaré a casa en media hora. ¿Qué tal un desayuno tardío juntos? Miguel, comenzó Carmen con cautela, tus padres llamaron. Quieren hablar contigo sobre algo importante. Pidieron que fueras a verlos tan pronto como regresaras. ¿Ha pasado algo? La preocupación apareció en la voz de Miguel. No, nada grave, Carmen trataba de sonar lo más tranquila posible. Solo, una conversación familiar. Yo también iré un poco más tarde, si no te importa. Después de una pausa, Miguel respondió. Está bien, pasaré por casa de mis padres. ¿Pero qué está pasando, Carmen? Te noto tensa. Todo está bien, le aseguró Carmen. Solo confía en mí, ¿vale? Es realmente importante. Al terminar la conversación, Carmen llamó a Elena y le informó que Miguel pronto estaría con ellos. La voz de su suegra sonaba tensa, pero decidida. Gracias, Carmen. Estamos listos. Ven dentro de una hora, ¿de acuerdo? La siguiente hora, Carmen la pasó en un extraño estupor. Trataba de imaginar cómo se estaba desarrollando ahora la conversación en casa de los Rodríguez, cómo Miguel estaba reaccionando a la noticia sobre su verdadero padre. En algún momento incluso pensó que tal vez no debería haberse desenterrado esta historia, quizás habría sido mejor para todos si el pasado hubiera permanecido enterrado bajo las peonías de Elena. Pero ya era tarde para pensar en eso. Exactamente una hora después, Carmen llegó a casa de los Rodríguez. Allí estaba reunida toda la familia, Elena, pálida pero serena, sentada junto a Francisco, que le cogía la mano. Y frente a ellos, en un sillón profundo, estaba Miguel. Su rostro era impenetrable, solo sus ojos revelaban la tormenta interior de emociones. Cuando Carmen entró, Miguel levantó la mirada hacia ella. ¿Lo sabías?
Preguntó sin preámbulos. Carmen negó con la cabeza. Lo descubrí por casualidad, muy recientemente. Y di mi palabra de no decírselo a nadie. Miguel asintió, aceptando su respuesta. Luego se volvió hacia sus padres. Entonces, este hombre, Víctor, es mi verdadero padre. Padre biológico, corrigió suavemente Francisco. El verdadero padre es quien cría al niño, Miguel. No quien simplemente transmite los genes. ¿Y tú lo supiste todo este tiempo? En la voz de Miguel no había acusación, solo dolor y perplejidad. Sí, respondió simplemente Francisco. Lo supe prácticamente desde el principio. ¿Y aún así te quedaste con mamá? ¿Me criaste como a un hijo propio? Tú eres mi propio hijo, Miguel. Francisco hablaba en voz baja, pero convincente. Desde el momento en que te tomé en brazos por primera vez en la maternidad, te convertiste en mi hijo. Y nada cambiará eso jamás. Miguel se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban, pero no lloraba, simplemente trataba de lidiar con las emociones que lo inundaban. Carmen se acercó a él y le puso una mano en el hombro, apoyándolo en silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Miguel, levantando la cabeza. ¿Por qué me contáis esto ahora, después de tantos años de silencio? Elena intercambió una mirada con su marido, y luego respondió. Porque Víctor ha vuelto a España. Y quiere conocerte. Miguel se levantó bruscamente. ¿Conocerme? ¿Después de tantos años? ¿Qué quiere ahora de repente? Siempre quiso ser parte de tu vida, dijo Elena en voz baja. Pero yo, no se lo permití. Fue mi decisión, Miguel, no la suya. Y si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. No culpo a nadie, Miguel hablaba lentamente, como considerando cada palabra. Solo intento entender, ¿quién soy ahora? Toda mi vida, todas mis ideas sobre mí mismo y mi familia se basaban en una mentira. No en una mentira, objetó Francisco. En amor, Miguel. Siempre te hemos querido, tanto yo como tu madre. Eso nunca fue una mentira. Miguel miró largamente al hombre que toda su vida había considerado su padre. Luego se acercó lentamente a él y lo abrazó con fuerza. Lo sé, papá. Para mí siempre serás mi padre, sin importar lo que digan las pruebas de ADN. Elena lloraba silenciosamente, observando esta escena. Cuando Miguel se volvió hacia ella, bajó los ojos con culpabilidad. Perdóname, hijo. Por todo. Necesito tiempo, mamá, dijo Miguel honestamente. Para asimilar todo esto. Para aceptarlo. Por supuesto, asintió Elena. Todo el tiempo que necesites. Y en cuanto a este. Víctor, continuó Miguel, aún no sé si quiero conocerlo. Necesito pensar. Dejó su número de teléfono, Elena le tendió a su hijo un papel. La decisión es tuya, Miguel. Nadie te apresurará ni te presionará. Miguel tomó el papel y miró pensativamente el número anotado allí. Luego se volvió hacia Carmen. Vamos a casa. Necesito estar a solas contigo. En casa, Miguel permaneció en silencio durante mucho tiempo, sentado en el sofá y mirando un punto fijo. Carmen no lo apresuraba, simplemente estaba a su lado, lista para escuchar cuando él estuviera preparado para hablar. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo finalmente Miguel. De repente entendí que esto explica muchas cosas. ¿Por qué tengo el pelo oscuro y los ojos marrones, aunque papá y mamá tienen el pelo claro y los ojos grises? ¿Por qué siempre me gustaron las ciencias exactas, aunque en la familia todos eran humanistas? ¿Por qué? Calló, y luego de repente sonrió. También recordé cómo de niño me inventaba un padre secreto, un astronauta o un espía, que no podía reconocerme debido a una misión secreta. Tonterías, claro. No son tonterías, Carmen se sentó a su lado y le tomó la mano. Los niños a menudo sienten cosas subconscientemente.
¿Crees que debería conocerlo? Miguel se volvió hacia su esposa. A este Víctor. No puedo decidir por ti, respondió Carmen suavemente. Pero si yo estuviera en tu lugar, probablemente querría conocer a la persona de quien heredé la mitad de mi ADN. Aunque solo fuera por curiosidad. Miguel asintió pensativamente. Sí, creo que tienes razón. Pero no ahora. Necesito tiempo para digerir todo esto. Y hablar con papá. Con Francisco, quiero decir. Es un hombre asombroso, dijo Carmen con sinceridad. Saber todo esto y aún así quererte tan devotamente, criarte como a un hijo propio. Sí, Miguel sonrió tristemente. Es un verdadero padre, independientemente de la biología. Y estoy muy agradecido al destino por ello. Durante los días siguientes, Miguel visitó frecuentemente a sus padres, conversando largamente con su padre, ahora ya conociendo la verdad. Estas conversaciones parecían acercarlos aún más. Carmen notaba cómo cambiaba Elena, era como si se hubiera quitado una pesada máscara que había llevado todos estos años, y se volvía más suave, más humana. Especialmente notables eran los cambios en su relación con su nuera, en lugar de la habitual arrogancia, aparecía un respeto sincero e incluso tímidos intentos de hacerse amigas. Una semana después, Miguel se decidió a llamar a Víctor Salgado. Su primera conversación fue breve y tensa, pero acordaron encontrarse en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Carmen se ofreció a acompañar a su marido, pero él decidió que el primer encuentro debía ser a solas. Sin ofender, pero esto es demasiado personal, explicó Miguel. Te contaré todo cuando regrese, lo prometo. El día del encuentro fue increíblemente emocionante para Carmen. No podía encontrar su lugar, mirando constantemente el reloj y preguntándose cómo estaría transcurriendo la conversación entre padre e hijo, viéndose por primera vez. Miguel regresó tarde por la noche, cansado, pero extrañamente en paz. ¿Y bien? Preguntó Carmen con impaciencia. ¿Cómo es? Una persona interesante, respondió Miguel pensativamente. Físico, como yo soñaba ser en mi juventud. Ha trabajado toda su vida en el extranjero, en diferentes centros científicos. Ahora ha vuelto a España, dice que echaba de menos su patria en la vejez. Ya tiene más de 60 años. Se calló, mirando una fotografía en su teléfono. Carmen miró por encima de su hombro, en la imagen había un hombre canoso, pero aún fuerte, con inteligentes ojos marrones, muy parecidos a los de Miguel. Hablamos casi 5 horas, continuó Miguel. Me contó sobre su vida, su trabajo, cómo me seguía desde la distancia. Resulta que mamá ocasionalmente le enviaba mis fotografías y le escribía sobre mis progresos en la escuela. Sabía cuando entré en la universidad, cuando defendí mi tesis. Carmen levantó la ceja sorprendida. ¿Así que Elena mantuvo contacto con él todo este tiempo? Sí, aunque muy limitado, asintió Miguel. Creo que se sentía culpable ante él. Y ante papá, se atascó por un segundo, pero luego continuó con más seguridad, Francisco. ¿Y ahora qué? Preguntó Carmen con cautela. ¿Seguirás en contacto con Víctor? Miguel miró pensativamente por la ventana. ¿Sabes? Pensé que estaría enfadado con él. Por no luchar por mí, por no intentar ser parte de mi vida. Pero cuando lo vi, entendí que no puedo enfadarme. No es una mala persona, simplemente las circunstancias se dieron así, hizo una pausa, y luego añadió, sí, mantendré contacto con él. Probablemente no muy a menudo, pero me interesa conocerlo mejor. Y, tal vez, entender algunas cosas sobre mí mismo. Carmen abrazó a su marido. Me alegro por ti. Y estoy orgullosa de cómo estás manejando todo esto. Miguel la estrechó con fuerza. ¿Sabes? En un momento pensé, ¿qué pasaría si no hubieras encontrado esas cartas? ¿Y si hubieran seguido enterradas, y todos hubiéramos continuado viviendo en la ignorancia? ¿Habría sido mejor? Carmen reflexionó.
No lo sé. Quizás para algunos la ignorancia es realmente una bendición. Pero tu madre decidió revelar la verdad por sí misma. Significa que le resultaba demasiado pesado vivir con este secreto. Y a veces la verdad, por dolorosa que sea, libera. Tienes razón, asintió Miguel. Por supuesto, aún no he asimilado completamente todo esto, pero ya siento que algo está cambiando. Como si hubiera caído un muro cuya existencia ni siquiera sospechaba. Y, por extraño que parezca, me parece que mamá, papá y yo nos hemos acercado más. Somos más honestos entre nosotros. ¿Y con Víctor, habéis quedado en volver a veros? Sí, dentro de un par de semanas. Me ofreció presentarme a su hermana, mi tía, ¿te imaginas? Resulta que tengo toda una nueva rama familiar que desconocía. En los ojos de Miguel había una mezcla de perplejidad y curiosidad, como un niño que descubre un mundo nuevo. Carmen entendía que le esperaba un largo y difícil camino para aceptar su nueva identidad, pero estaba segura de que lo lograría. Había pasado un mes desde el día en que Miguel supo la verdad sobre sus orígenes. Durante este tiempo, muchas cosas habían cambiado en sus vidas. Las relaciones con los padres de Miguel, especialmente con Elena, se habían transformado radicalmente. Su suegra parecía haber desechado la pesada armadura con la que había vivido durante décadas, convirtiéndose en una persona completamente diferente, más suave, abierta, capaz de reconocer sus errores. Un día, cuando ella y Carmen quedaron a solas, Elena dijo inesperadamente: ¿sabes? Realmente te envidiaba. Tu libertad, tu talento. Me recordabas a mí misma en mi juventud, antes de hacer la elección que cambió toda mi vida. ¿Qué elección?, preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. La elección entre la pasión y la estabilidad. Elena sonrió tristemente. Entre el sueño y la realidad. Elegí la estabilidad, renuncié a mis ambiciones de ser artista, a mi verdadero amor. Y toda mi vida me convencí de que había hecho lo correcto. Pero mirándote a ti, tan determinada, fiel a tu vocación, involuntariamente me preguntaba, ¿qué habría pasado si yo también hubiera tenido el valor de seguir mi sueño? Nunca es tarde para empezar, dijo Carmen suavemente. Elena levantó la ceja sorprendida. ¿Empezar? ¿A qué te refieres? A pintar. A dedicarte al arte. A hacer realidad tus sueños. Carmen sonrió. Muchos grandes artistas comenzaron a una edad madura. Esta idea parecía no haber pasado nunca por la mente de Elena. Guardó silencio durante mucho tiempo, meditando las palabras de su nuera, y luego dijo titubeante: ¿sabes? Todavía conservo mis pinceles y pinturas. En el cajón más profundo de la cómoda. A veces los saco, cuando no hay nadie en casa, y simplemente los sostengo en mis manos. Recuerdo cómo era crear. Entonces, quizás es hora no solo de sostenerlos, sino de usarlos para su propósito, sugirió Carmen. Unos días después, Carmen ayudó a su suegra a montar un pequeño estudio de arte en una habitación libre en el segundo piso de la casa de los Rodríguez. Juntas eligieron un caballete, lienzos, pinturas nuevas. Elena parecía rejuvenecer, sumergiéndose con entusiasmo en el mundo que una vez amó, pero al que renunció por una vida correcta. Francesco observaba estos cambios en su esposa con sorpresa y alegría. Un día le confesó a Carmen: ¿sabes? Siempre supe que en algún lugar de su interior, Elena seguía siendo aquella joven de la que me enamoré hace muchos años. Talentosa, apasionada, llena de vida. Pero años de resentimientos, culpa oculta, la necesidad de mantener la imagen de una familia perfecta, todo eso sepultó su verdadera personalidad. Gracias, Carmen, por ayudarla a encontrarse de nuevo. No es mérito mío, respondió Carmen sinceramente. Simplemente llegó el momento de que la verdad saliera a la luz. Y, por extraño que parezca, esta verdad nos ha liberado a todos. Miguel se reunía regularmente con Víctor Salgado, su padre biológico.
Gradualmente, su relación se volvía más cálida y confiada. Un día, Víctor invitó a Miguel y Carmen a cenar en su nuevo apartamento. Allí, Miguel vio por primera vez numerosas fotografías de su segunda familia, tía Nuria, primos y primas, su abuela, que lamentablemente ya había fallecido, pero que, como resultó, siempre supo de la existencia de su nieto y guardó una foto suya de pequeño. Entiendo que no puedo recuperar los años perdidos, dijo Víctor aquella noche, cuando él y Miguel se quedaron solos en el balcón. Pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. ¿Y si las circunstancias hubieran sido diferentes? Lo sé, Miguel puso su mano en el hombro de su padre. No necesitas justificarte. Tú y mamá hicisteis lo que creíais correcto en esa situación. Y, ¿sabes? No puedo decir que tuve una infancia infeliz. Tuve un padre maravilloso, Francisco, que me amó incondicionalmente, aunque conocía la verdad. Es un hombre extraordinario, pronunció Víctor con respeto. Mucho más digno que yo. Simplemente sois diferentes, sonrió Miguel. Y me alegro de conoceros a ambos ahora. La vida de Carmen y Miguel también estaba cambiando. Ambos se sumergieron de lleno en el trabajo. Miguel recibió una oferta de una importante firma de arquitectura y los proyectos de Carmen se volvían cada vez más exitosos y reconocidos. Hablaban cada vez más sobre el futuro, sobre la posibilidad de algún día comprar su propia casa, sobre los hijos que ambos deseaban, pero que debido al estrés de los últimos años no habían podido concebir. Un día, exactamente 3 meses después de aquel memorable día en que Miguel supo la verdad sobre su padre, Carmen se despertó con una sensación inusual. Todo el día sintió náuseas, mareos. Al principio lo atribuyó al cansancio por trabajar en un proyecto complejo, pero algo le decía que la causa podía ser muy diferente. Por la tarde, cuando Miguel se retrasó en el trabajo, hizo una prueba de embarazo. 2 líneas aparecieron casi instantáneamente. Carmen no podía creer lo que veían sus ojos. Después de tantos meses de esperanzas y decepciones, parecía un milagro. Decidió no decirle nada a Miguel hasta estar completamente segura. Al día siguiente visitó al ginecólogo, quien confirmó un embarazo de aproximadamente 6 semanas. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa, Carmen lo recibió con una cena especial y una botella de champán sin alcohol. ¿Estamos de celebración? Se sorprendió Miguel, viendo la mesa elegantemente puesta y las velas. Sí, Carmen irradiaba felicidad. Vamos a tener un bebé, Miguel. Miguel se quedó inmóvil, sin creer lo que oía. Carmen, ¿hablas en serio? ¿Es verdad? Absolutamente, asintió Carmen, mostrándole los resultados del examen. El doctor dice que todo está bien y a principios de mayo seremos padres. Miguel se abalanzó hacia su esposa, la levantó en brazos y la hizo girar por la habitación. Esta es la mejor noticia de mi vida. Bajó con cuidado a Carmen al suelo y le acarició suavemente el vientre. Hola, pequeño. Te hemos esperado tanto tiempo. Decidiendo compartir la feliz noticia, al día siguiente fueron a casa de los padres de Miguel. Elena, al escuchar sobre el embarazo de su nuera, rompió a llorar de alegría. Y cuando Carmen preguntó tímidamente si su suegra querría ayudar con la decoración de la habitación del bebé, utilizando su talento artístico, Elena se emocionó tanto que no pudo pronunciar palabra, simplemente abrazó fuertemente a Carmen, por primera vez en todos los años que se conocían. También le contaron la noticia a Víctor. Él se alegró sinceramente por su hijo y su nuera, y de inmediato ofreció su ayuda. Como resultó, durante sus años viviendo en el extranjero había amasado una considerable fortuna y ahora quería compensar de alguna manera los años de ausencia en la vida de su hijo. Los meses siguientes fueron para Carmen un tiempo de cambios sorprendentes. Su cuerpo se transformaba, acogiendo una nueva vida. Pero aún más sorprendente era cómo cambiaban sus relaciones con la familia Rodríguez. Elena parecía florecer, preparándose para ser abuela.
Pasaba horas frente al caballete, creando mágicos dibujos para la futura habitación infantil, paisajes de cuentos de hadas, animales amables, cielos estrellados. Su talento, dormido durante tantos años bajo el peso de convencionalismos y autolimitaciones, finalmente encontraba una salida. Francesco, que siempre amó los libros, reunió toda una biblioteca de literatura infantil para su futuro nieto o nieta. Y Víctor traía de sus viajes por España y el extranjero inusuales souvenirs y juguetes. Carmen observaba con asombro cómo el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un patrón sorprendente, como los viejos resentimientos y secretos cedían paso a la esperanza y al perdón. Por supuesto, no todo era perfecto, a veces Elena todavía podía decir algo brusco, a veces surgían momentos de incomodidad y malentendidos entre Miguel y Víctor. Pero lo importante era que todos estaban aprendiendo a vivir en la verdad, por compleja que fuera. La primavera llegó temprano aquel año. Ya a principios de abril, los árboles se cubrieron de un tierno verdor y en los parques florecieron las primeras flores. Carmen, en el último mes de embarazo, a menudo paseaba por las avenidas cerca de casa, disfrutando del cálido sol primaveral y anticipando el próximo encuentro con su bebé. Su relación con Elena había cambiado más allá de lo reconocible. Su suegra, en otro tiempo fría y controladora, ahora la trataba con genuina calidez y cuidado. A menudo pasaban tiempo juntas, Elena compartía su experiencia de maternidad, ayudaba a prepararse para la llegada del bebé y Carmen apoyaba su afición por la pintura, admirando sinceramente sus obras. Un día, mientras estaban sentadas en la luminosa sala de estar de la casa de los Rodríguez, Elena dijo inesperadamente: ¿Sabes, Carmen? Estoy agradecida al destino por esas cartas. ¿Por qué las encontraras? ¿De verdad? Se sorprendió Carmen. Pensé que usted. ¿Qué estaría enfadada contigo por desenterrar nuestro secreto familiar? Elena negó con la cabeza. Al principio, tal vez sí lo estuve. Pero luego comprendí que fue una liberación. Vivir con un secreto tan pesado durante tantos años es como llevar constantemente una piedra en el corazón. Te oprime, no te deja respirar plenamente. Y ahora finalmente soy libre. ¿Y cómo es ser libre? Preguntó Carmen suavemente. Extraño, admitió Elena con una leve sonrisa. Pero bueno. Muy bueno. Aquella noche, al volver a casa, Carmen sintió las primeras contracciones. Comenzaron inesperadamente leves, casi imperceptibles, pero gradualmente se intensificaron. Miguel, a quien despertó cerca de las 3 de la madrugada, actuó sorprendentemente tranquilo y organizado, recogió la bolsa preparada de antemano, llamó a un taxi, telefoneó al hospital para advertir de su llegada. Todo irá bien, cariño, decía, sosteniendo la mano de Carmen, mientras el taxi los llevaba al hospital. Muy pronto veremos a nuestro bebé. El parto duró casi 16 horas. Fue una prueba para la que Carmen, a pesar de todos los cursos y libros, no podía estar completamente preparada. Dolor, miedo, cansancio, momentos de desesperación, alternando con oleadas de determinación, todo se fundió en una interminable espera del milagro. Miguel estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, limpiando el sudor de su frente, susurrando palabras de apoyo y amor. Y cuando finalmente se escuchó el primer llanto de su hijo, fuerte, exigente, lleno de vida, ambos no pudieron contener las lágrimas. «Tenéis un hermoso niño», dijo la comadrona, colocando un pequeño bulto en el pecho de Carmen. 3600 gramos, 53 centímetros. Carmen miraba el pequeño rostro sonrojado, los diminutos dedos, el fino vello oscuro en la cabecita, y no podía creer que este milagro, su hijo, realmente estuviera aquí, en sus brazos. A su lado se inclinó Miguel, en sus ojos había una reverencia que Carmen nunca antes había visto. «Hola, hijo», susurró, tocando cuidadosamente la pequeña manita. «Bienvenido al mundo». Cuando la primera emoción se calmó un poco, surgió la cuestión del nombre. Durante los meses de embarazo,
Carmen y Miguel habían barajado decenas de opciones, pero no habían llegado a una decisión final. ¿Cómo le llamaremos?, preguntó Carmen, sin apartar la mirada del bebé, que dormía plácidamente en su pecho. Miguel reflexionó y luego pronunció suavemente: Ramón Rodríguez Gómez. Carmen miró a su marido con amor y comprensión. Un nombre precioso. La noticia del nacimiento del bebé se extendió rápidamente entre familiares y amigos. Los primeros en llegar al hospital fueron Elena y Francisco, cargados de flores y regalos. Al ver a su nieto, Elena no pudo contener las lágrimas. Se parece tanto a Miguel de pequeño, susurró, tomando cuidadosamente al niño en brazos. Los mismos ojos, la misma naricita. Francesco estaba a su lado, conmovido y orgulloso. Para él, este niño era un verdadero nieto, la continuación de la familia a la que había dedicado toda su vida. Al día siguiente llegó Víctor Salgado. Parecía un poco incómodo, sin saber cómo comportarse en esta situación. ¿Tenía derecho a considerar a este pequeño su nieto? Pero todas sus dudas se disiparon cuando Miguel simplemente dijo: «¿Conoce a Ramón? Tu nieto». Víctor se quedó inmóvil, tomando cuidadosamente al niño en brazos, y lágrimas aparecieron en sus ojos. «Gracias», dijo simplemente. «Para mí esto es más de lo que merezco». «No», objetó Carmen. «Es exactamente lo que merecéis. Todos vosotros. Una oportunidad de empezar de nuevo, de ser una verdadera familia». En ese momento, mirando a los tres hombres de pie alrededor de su cama, su marido y sus dos padres, Carmen pensó en los extraños caminos del destino. En cómo unas cartas encontradas por casualidad habían cambiado la vida de todas estas personas. Destruyeron el orden establecido, rompieron las máscaras y roles que habían llevado durante años, pero al mismo tiempo dieron la posibilidad de algo nuevo, más sincero y auténtico. Luego dirigió su mirada hacia su suegra, que estaba un poco apartada, observando esta escena. En los ojos de Elena ya no había frialdad ni arrogancia, solo serenidad y la sabiduría de alguien que ha recorrido un largo camino y finalmente ha encontrado paz. Sus miradas se cruzaron, y Carmen de repente comprendió que ya no sentía resentimiento por aquella bofetada, por años de antipatía y alienación. Todo eso había quedado en el pasado, enterrado junto con el secreto que durante tanto tiempo había envenenado la vida de esta familia. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, la historia del pequeño Ramón, que crecería en una familia donde se aman y se aceptan unos a otros tal como son. Sin máscaras, sin secretos, sin viejos rencores. Y quizás, pensaba Carmen mirando a su hijo, en eso consiste la verdadera felicidad, en la capacidad de perdonar, aceptar la verdad, por amarga que